Empezaremos por reconocer los diferentes elementos que conforman el espacio de trabajo y también cómo podemos organizarlos a lo largo de nuestra sesión en MATLAB. Es posible que al momento de iniciar el programa no todos tengamos la misma disposición de los diferentes elementos en nuestra pantalla, pero vamos a ver a lo largo de esta clase cómo es que vamos a ir administrando los diferentes espacios que quizás hasta este momento no a todos nos aparezcan de la misma manera. Eso no es un problema por lo pronto. En la parte superior encontramos tres pestañas. A estas tres pestañas se les podrán sumar algunas otras dependiendo del tipo de archivo que estemos utilizando. Vamos a aprender a utilizar los diferentes botones que están en estas pestañas a lo largo del curso, pero básicamente cada uno de ellos tiene funciones específicas que debemos explorar a detalle. Del lado derecho encontramos algunos botones de acceso rápido, los clásicos que encontramos en cualquier programa, y encontramos un espacio que nos va a permitir realizar búsquedas en la documentación. Este va a ser un elemento bastante útil y vamos a explorarlo más adelante. Vamos a centrarnos en la pestaña Home, en donde vamos a encontrar algunos archivos o algunos botones, para crear archivos nuevos, gestionar las variables que vamos creando, también realizar operaciones sobre el código. Tenemos un botón de acceso rápido a Simulink, que es una herramienta propia de MATLAB que es sumamente interesante y que vamos a abordar de manera introductoria al final del curso. Tenemos también botones para gestionar el espacio de trabajo, a lo cual vamos a volver en un momento, y también botones para acceder a los diferentes recursos con los que contamos. Luego, encontramos una cinta en donde tenemos diferentes botones para acceder a la ubicación de los archivos que conforman nuestro proyecto y también al hacer clic en esta pestaña o en esta cinta vamos a identificar cuál es la ubicación o el directorio de nuestra máquina en donde actualmente estaremos creando archivos. Luego, por la parte de abajo, encontramos por lo pronto un espacio en blanco, pero esto va a depender mucho de la forma en que vayamos organizando nuestras ventanas y también de la forma en que nosotros nos sintamos más cómodos trabajando con el programa. Para llegar todos o para empezar todos de un punto de partida en común, vamos a ir a la pestaña de Ambiente y haremos clic en Layout. Al desplegarse esta lista, vamos a hacer clic en Default. Una vez hemos hecho clic ahí en Default, pues vamos a tener esta disposición de ventanas. Como nos podemos dar cuenta, tenemos tres ventanas ahora, a la cual pues podemos hacer clic sobre cada una de estas para que la activemos. Estas tres ventanas que podemos observar es Current Folder, que nos va a indicar cuáles son los archivos que conforman nuestro espacio de trabajo o nuestro proyecto, Command Window, que nos va a permitir aquí escribir y ejecutar algunas instrucciones, y Workspace, la cual va a ir almacenando las variables que vamos a generar. En Current Folder vamos a encontrar, como antes lo decía, los diferentes archivos que forman parte del proyecto. Aquí podremos encontrar archivos scripts, que son ejecutables propios de MATLAB. También podemos encontrar imágenes, archivos, incluso hojas electrónicas de Excel, archivos de bases de datos, en fin, vamos a ir aprendiendo todo lo que podemos integrar en el Current Folder. Y esto va a obedecer a el contenido que nosotros tengamos de acuerdo a la ubicación en donde tengamos nuestro proyecto. Como antes lo decía, al hacer clic aquí, vamos a poder identificar en qué parte de la computadora estamos alojando los archivos de nuestro proyecto y también podemos encontrar pues esa misma ubicación haciendo clic en esta carpeta. Y de hecho, aquí también podríamos reubicar el contenido de nuestro proyecto en una carpeta diferente. En mi caso, la carpeta que estoy utilizando está alojada en Documentos y luego en MATLAB. Al haber seleccionado la carpeta en la que queremos crear nuestro proyecto, que bien esta carpeta podría llamarse Proyecto 1, Proyecto Ejemplo, o podría tener el nombre que tenga el proyecto en general,
Y siempre vamos a tener en mente que al momento de trabajar en MATLAB es muy probable que nuestro proyecto esté conformado por varios archivos. Por eso es importante ir creando una carpeta para cada proyecto que vamos haciendo. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir poniendo en práctica conforme vayamos avanzando en el curso. Una vez hemos seleccionado la carpeta que queremos, la abrimos y el contenido nos va a aparecer en Current Folder. Luego, en Command Window vamos a ser capaces de escribir instrucciones o de escribir código. Por ejemplo, si yo escribo una operación aritmética, 1 más 1, y presiono Enter, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder ver el resultado de esa operación aritmética, que es 2. Y también podemos ver que aparece el resultado que aquí se nos muestra en el workspace. Es decir, hemos creado una variable que aloja el resultado de la operación que hicimos, cuyo resultado o cuyo valor es 2. También podríamos crear una variable. Si escribimos a igual a 1 y presionamos Enter, nos vamos a dar cuenta que ahora en el workspace también nos va a aparecer una variable a. Esa es la relación que tenemos entre la Command Window y el workspace. Y también nos podemos dar cuenta que en la Command Window vamos a ser capaces de escribir instrucciones y también de ejecutarlas. Una vez tenemos claro cuáles son las funciones de estas tres ventanas principales, vamos a poder organizar un poquito mejor las ventanas de acuerdo a nuestros intereses. Para acceder a las opciones de cada ventana, podemos hacer clic en la parte superior derecha y nos vamos a dar cuenta que hasta abajo tenemos algunas opciones como minimizar, maximizar, desanclar o cerrar. Y de hecho podríamos en algún momento, ya sea de manera intencional o sin intención de hacerlo, cerrar alguna de estas ventanas. Y ahí es donde indicaba al principio que la disposición de las diferentes ventanas va a depender de cómo querramos o cómo nos sintamos cómodos trabajando en el programa. Por ejemplo, podemos mover el workspace del lugar si dejamos presionado, es decir, seleccionamos primero el workspace, luego dejamos presionado en la parte superior y lo arrastramos. Nos vamos a dar cuenta que conforme mantengamos el botón del mouse presionado, vamos a poderlo arrastrar a diferentes posiciones. Supongamos que lo queremos soltar aquí, lo soltamos y ahora vamos a tener Current Folder y Workspace en la misma columna y tendremos un espacio mayor para trabajar en la Command Window. También podría ser que en algún momento nos interese minimizar estas dos ventanas, para lo cual podemos hacer clic en la parte superior y buscar la opción de minimizar. Lo podemos hacer incluso para ambas. De esta manera, estas dos ventanas se encuentran minimizadas del lado izquierdo y tenemos ahora más espacio todavía para trabajar en el workspace. En la Command Window. Si en algún momento perdemos la organización de las ventanas o incluso cerramos alguna de ellas, aquí voy a cerrar el workspace intencionalmente, lo que podemos hacer es volver a Layout y hacer clic nuevamente en Default, con lo cual vamos a estar regresando a la configuración que teníamos desde un principio. Y esto es algo bastante importante si en algún momento se nos llega a cerrar alguna de las ventanas. Incluso en Layout vamos a encontrar algunas otras configuraciones que podría ser, por ejemplo, esta en 2 columnas, parecido a lo que antes había mostrado. O bien podríamos podríamos tener todo minimizado, con excepción de la Command Window, tal y como también lo había mostrado hace un momento. O bien podríamos cerrarlo todo y dejar únicamente la Command Window. También vamos a poder crear espacios propios y poder grabar esa configuración tal y como lo tengo aquí. Yo tengo una configuración que ya he creado. Esto lo vamos a abordar en otra clase con más detenimiento, pero esta es la configuración que vamos a utilizar más adelante para tener una disposición más cómoda de los diferentes elementos en pantalla. Incluso, si estamos en default,
vamos a ver que en la parte de abajo encontramos algunas opciones para poder mostrar y también ocultar algunos elementos. Por ejemplo, aquí podríamos hacer clic en Current Folder y de esa manera se va a ocultar, y bien podríamos nuevamente volverlo a llamar para que se muestre. Básicamente esta es la manera de poder organizar los diferentes elementos, y lo que va a suceder es que conforme trabajemos con diferentes tipos de archivo vamos a contar con más opciones. Por ejemplo, si yo voy a crear aquí un script, voy a hacer clic en este botón, nos vamos a dar cuenta que aparece una nueva ventana llamada editor, y que también conjuntamente con el editor van a aparecer algunos otros botones que contienen opciones y funciones específicamente de la ventana del editor, y que también podemos cerrar esta ventana, con lo cual desaparecen las funciones que estaban de más. Es decir, en esta lección lo que nos interesa no es memorizar ni mucho menos todas las funciones ni todas las ventanas que tenemos, sino simplemente comprender la lógica que hay detrás de la administración del espacio de trabajo, que simplemente podemos seleccionar las ventanas que tenemos, podemos esconderlas, podemos minimizarlas o bien podemos cerrarlas, y que también tenemos algunas opciones que por defecto nos van a llevar a la configuración inicial para así reorganizar las ventanas si fuera necesario. Como lo decía hace un momento, vamos a explorar en una próxima clase cómo podemos crear nuestros espacios de trabajo personalizados, lo cual va a ser bastante interesante y bastante simple de hacer también. Por último, vamos a explorar dos comandos muy útiles a lo que nos van a servir durante todo el curso, que nos van a permitir limpiar los diferentes elementos que tenemos tanto en la Command Window como en el Workspace. Y estos comandos son, primero, si escribimos CLC, presionamos Enter, nos vamos a dar cuenta que todo el contenido de la Command Window lo hemos borrado. Y también puedo escribir Clear o limpiar en inglés, presionamos Enter y nos vamos a dar cuenta que el Workspace ha desaparecido o hemos limpiado el Workspace. Con esto podemos volver prácticamente a cero respecto a la configuración que teníamos en un principio, y nos vamos a dar cuenta que de esta manera podríamos arrancar cualquier nuevo proyecto. Pues estos son los elementos fundamentales del espacio de trabajo y la forma en que los podemos ir administrando. A continuación, vamos a trabajar en la creación de scripts y ya veremos que todas estas ventanas que hemos empezado a explorar y todas estas configuraciones nos van a servir para ir manipulando nuestros archivos, nuestros scripts.